Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Barajas, soy estudiante de readaptación y activación física y el día de hoy me encuentro con la doctora Montserrat. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, mucho gusto a todos. Yo soy Montserrat y soy médico especialista en rehabilitación. Ok, el día de hoy, bueno, el tema es el sistema nervioso y el sistema endocrino, que a pesar de que, bueno, sabemos que ambos trabajan juntos, hay muchas similitudes, pero también hay diferencias. Voy a comenzar con una serie de preguntas, Doc, y vamos debatiéndolas. Va. ¿Qué es el sistema nervioso? Ok. A mí me gusta explicar que el sistema nervioso es como el cableado de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque finalmente es el que se encarga de llevar toda la información desde acá a todo el resto, ¿no? Hay distintos como relevos, por así decirlo, pero al final del día lleva la información tanto sensorial, motora y bueno, también emocional. De acuerdo, muy bien. ¿Y este sistema cómo funciona? ¿Cómo está conformado? Tengo entendido que el sistema nervioso se divide en dos. El sistema nervioso se divide en el simpático y el parasimpático. Ok. A grosso modo, el sistema nervioso va a tener, o uno de sus mayores componentes son las neuronas. Las neuronas son las células encargadas justamente de llevar esta información. Esta división del sistema nervioso simpático y parasimpático pues se remonta a el para qué los ocupamos o para qué prepara a nuestro cuerpo. El sistema nervioso simpático es aquel que prepara a nuestro cuerpo como para la huida, ¿no? Nos podemos imaginar cómo era antes el sobrevivir siendo un humano. Tenías que estar pues atento a que tu medio, tu entorno no te intentara comer. Entonces, este sistema activa todo eso que te tiene que poner alerta, ¿no? Desde la visión, desde cómo ves a tu entorno, el flujo sanguíneo, el que no te ande de la pipí o de la popó cuando tengas que estar listo para una huida. Y el sistema parasimpático, al contrario, ¿no? Es este que nos da como hacia abajo, que nos ayuda a estar pues más tranquilos, por así decirlo. Es importante saber que también pues existen varios tipos de neurona. Existe la neurona que lleva la información motora, las neuronas que llevan la información sensitiva y que también existen interneuronas, es decir, neuronas que hacen que se conecten las unas con las otras. Y bueno, el sistema nervioso también una de las características que tiene es que lleva los impulsos o todo esta información se hace a través de impulsos eléctricos, ¿no? Eso es como una de las cuestiones más características. Ok, perfecto. Justo una de mis dudas era cómo se comunicaban estas neuronas, cómo transmitían ese tipo de información. A diferencia, que es muy grande también del sistema endocrino. Así En es. este caso, ¿qué es el sistema endocrino? Ok, el sistema endocrino, como bien decías, pues también tiene como algunas similitudes. ¿Por qué? Porque finalmente se comunican. Nuestro sistema endocrino lo que aborda o de lo que se encarga es de tener un equilibrio, ¿no? Fisiológicamente pues nunca llegamos a ese equilibrio porque pues solo se llega cuando estamos en equilibrio con nuestro ambiente, ¿no? Pero tenemos un término que se llama homeostasis, es decir, lo más que se pueda acercar al equilibrio. Y entonces el sistema endocrino, a diferencia del sistema nervioso, se comunica a través de reacciones químicas, de sustancias. Ya dijimos que el sistema nervioso lleva la información a través de impulsos eléctricos. Bueno, pues el sistema endocrino se comunica a través de sustancias que llamaremos o llamamos hormonas. Existen muchas glándulas que pues son un conjunto de tejido que se especializa precisamente en elaborar, en producir estas sustancias, estas hormonas, y que empiezan a comunicarse en los distintos niveles del cuerpo. Sin embargo, es importante saber que en el sistema endocrino existe un tipo de regulación como de retroalimentación negativa, ¿no?
X glándula está sensando ciertos niveles de hormona y cuando se da cuenta que esa hormona no es suficiente, empieza a mandar señales a través de otra sustancia para que se empiece a aumentar aquello que sensó que está disminuido o que está aumentado, ¿no? Repito, lo que busca el sistema endocrino es tener como esta homeostasis, este equilibrio. Y en tema del sistema endocrino, ¿es correcto llamar órganos a todo lo que genera estas hormonas? ¿Órganos? Sí, en varios libros he leído que el sistema endocrino se conforma por algunos órganos que segregan este tipo de sustancias. Claro, sí. Entonces, sí es correcto llamarlos órganos. Sí, hay que recordar que un órgano pues está formado por tejido especializado para cierta cuestión, ¿no? Entonces, pues sí, es un órgano. Ok, perfecto. ¿Y qué correlación tienen los dos sistemas? Ok, al final del día, el sistema nervioso va a ser el que orquesta todo, ¿no? Sí, el sistema endocrino va a estar comunicándose, va a estar teniendo esta retroalimentación, pero al final del día, el cómo este órgano, esta glándula libera la sustancia que va a ir a cierta parte de nuestro cuerpo y nos va a estar dando toda esa información, es a través de cambios de voltaje, ¿no? De los impulsos eléctricos. Y entonces siempre habrá una neurona que le mande esa información de cambios de voltaje a la glándula para que ésta a su vez pueda liberar la sustancia que va a llegar a otra parte del cuerpo o a ella misma. Bien, ¿y cómo estos dos sistemas interactúan juntos para regular las funciones del cuerpo? Tiene mucho que ver con lo que mencionaba, ¿no? El censar cómo están las sustancias, las hormonas, y esto manda una señal a la otra glándula o al otro órgano especializado y es cuando nuestro sistema nervioso dice, ok, necesito ir como por este camino, ¿no? Y entra de nuevo. No son las mismas glándulas o las mismas sustancias que se liberan cuando nuestro sistema simpático está activándose o está predominando que cuando nuestro sistema parasimpático. Ok, para que quede un poco más claro, ¿qué podemos poner de ejemplos como en vida cotidiana? Ok. De las dos. De acuerdo. Cuando comemos, nuestro cuerpo sensa que el azúcar en nuestro torrente sanguíneo se está elevando porque acabamos de comer. Y entonces el sistema nervioso manda una señal al páncreas, que en este caso es el órgano que se especializa en producir una sustancia que se llama insulina. Libera esa insulina y la insulina permite que la glucosa que tenemos en nuestro torrente sanguíneo sea aprovechado por otros tejidos. Por ejemplo, el músculo, el cerebro, el músculo cardíaco. Y aquí entraría en juego. Si yo termino de comer, ya llevo un ratito y de pronto me sale un perro y me intenta perseguir, pues allí mi sistema parasimpático se va a activar y entonces va a mandar señales a las distintas glándulas de nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para que entonces podamos tener mayor insulina en nuestro torrente sanguíneo y de este modo la glucosa pueda ser captada más por el músculo esquelético y esté listo para emprender la huida. Por el lado contrario, ¿no? No hemos comido, estamos en ayunas y entonces nuestro sistema nervioso le manda una señal a otro órgano de nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para que la reserva de glucosa que nosotros tenemos, que principalmente va hacia nuestro hígado, pues pueda degradarse, la forma en la que se guarda, por así decirlo, y pueda liberar glucosa, ¿no? Y de este modo pues no nos desmayamos. Sí, seguimos teniendo hambre, pero pues no nos desmayamos. Justo, sirve como mecanismo de defensa, de poder estar en ese momento, ¿no? Sí. Perfecto. Y bueno, ya un poquito entrados en tu tema, que es la rehabilitación,
Digo, estos ejemplos quedan muy claros para como la vida cotidiana en Sí. general de cualquier persona. Pero, por ejemplo, ¿qué tratamiento es necesario o se necesita abordar para los problemas endocrinos? ¿Cómo afectan a los pacientes? En este caso, por ejemplo, algún paciente con alguna necesidad de rehabilitación por algún Claro. tema de neuromuscular, por ejemplo, ¿no? Claro, claro. Esa pregunta me resulta muy interesante porque la mayor cantidad de la población que yo atiendo tiene problemas o alteraciones cerebrales. Y entonces en el mismo cerebro, una de sus estructuras funciona como glándula. Y es la glándula, yo la veo como principal porque al final del día es la que inicia toda esta cadena para que se puedan echar a andar el resto de glándulas. Entonces, ¿qué es lo que veo más? Que al tener estas alteraciones en el sistema nervioso central, pues empiezan a tener problemas sobre todo de la hormona del crecimiento, ¿no? ¿Y esto a qué lleva? A que son niños que tienen talla baja, a que son niños que de pronto también tienen alteraciones hormonales a nivel de los caracteres sexuales, ¿no? Y entonces comienzan a tener algo que conocemos como pubertad retrasada, o al contrario, pueden tener una pubertad precoz. En ambos casos, pues requieren siempre de un acompañamiento y del manejo de estas condiciones porque pueden ya sea acelerar ciertas condiciones que no los favorecen o al contrario, ¿no? Dependiendo del caso. Pero creo que ese es uno de los principales cuestiones que veo. Ok. ¿Cómo logras o cómo logran todos estos especialistas estimular estos dos sistemas para mejorar la rehabilitación de un paciente? Ok, allí hablamos de otras cuestiones, ¿no? La realidad es que los padecimientos que pueden ocasionar a una persona discapacidad son varios. Insisto, creo que el grueso de lo que yo veo sí nos remonta al sistema nervioso central. Sin embargo, el sistema nervioso periférico también puede estar afectado. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de rehabilitación neurológica? Que ese es el término. Pues justamente tenemos que hacer una evaluación inicial para saber cómo está a lo que nos enfrentamos, poder hablar de un pronóstico y con base a estos datos, ahora sí, echar mano de todas las estrategias que ocupan mis compañeros fisioterapeutas, de terapia del lenguaje, de terapia ocupacional, para que pues, puedan estar estimulando esta área. Es importante saber que si bien existen edades específicas en las cuales podemos echar mano de eso, pues considero que siempre habrá algo que podemos ofrecer pues para tratar de mantener, insisto, la mayor capacidad funcional, hablando de una persona que requiere de rehabilitación. De acuerdo. Bueno, pues estos temas de rehabilitación obviamente tienen muchísimo que ver con estos dos sistemas que, como para cerrar un poco el tema, ¿qué recomendación le podrías dar tanto al público que nos ve como a los compañeros del área de activación física en base al conocimiento del sistema nervioso y cómo también tratar estos temas con el endocrino para lograr una rehabilitación muy oportuna en cualquier tipo de paciente? Ok, el movimiento es vida. Creo que eso es lo principal y como te mencionaba hace un momento, la idea de poder organizar un plan de tratamiento de rehabilitación es siempre la identificación oportuna y el manejo precoz de aquellas cuestiones que vayan surgiendo. Afortunadamente, cada vez los modelos de atención multidisciplinaria e interdisciplinaria pues van teniendo más auge porque definitivamente el tratar toda esta serie de condiciones que se pueden ir asociando, necesitaríamos, no sé, ver a un paciente todos los días, ¿no? Entonces, siempre tener un equipo de trabajo a tu lado y sobre todo pues tener en mente cuáles pueden ser aquellas condiciones médicas que se presenten, las complicaciones más frecuentes que se asocian a este tipo de condiciones y repito, ¿no? Hacer una detección temprana
para poder hacer una intervención también oportuna. Perfecto, pues no queda nada más que decir, son temas demasiado interesantes, son temas muy amplios, claro, yo supongo que hay muchísima información por ahí de la cual cortar, de la cual debatir, pero te agradezco mucho el que te hayas tomado el tiempo para poder contestar mis preguntas. Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por atender y gracias a todos ustedes por ver. Nos vemos después. Adiós.